La Unión Europea ha elevado de forma imprevista sus importaciones de GNL procedente de Rusia, contradiciendo su reciente compromiso de erradicarlo por completo de su matriz energética. Esta contradicción es el resultado directo de la volatilidad en el mercado energético global y de los bloqueos surgidos en los canales de distribución habituales. Frente a la vulnerabilidad del comercio internacional de gas, el bloque comunitario ha optado por ampliar notablemente la adquisición de gas natural licuado de origen ruso. De acuerdo con informaciones publicadas por un medio de comunicación germano, este incremento en el abastecimiento coincide con una severa contracción de los flujos que transitan por el estrecho de Hormuz. Dicho paso estratégico arrastra serias complicaciones debido a la intensificación de las fricciones diplomáticas y militares entre Irán y Estados Unidos. Ante este panorama, los abastecedores históricos del continente, entre los que destaca Qatar, han recortado drásticamente sus exportaciones, empujando a las naciones europeas a localizar alternativas de combustible de manera urgente. Modificación de rumbo en el mercado gasístico. Así es, el viejo continente eleva la recepción de GNL de procedencia rusa. El territorio francés se ha posicionado a la cabeza en la compra de este hidrocarburo ruso. Las instalaciones portuarias de Montoir, ubicadas en la región de Bretaña, registraron durante el mes de junio una entrada de buques cisterna que multiplicó las cifras contabilizadas en mayo. El Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, CREA, ratifica que Francia concentró el grueso de estas operaciones comerciales. En paralelo, los beneficios económicos obtenidos por Moscú mediante estas ventas alcanzaron cotas muy elevadas, situándose en torno a los 60 millones de euros diarios, lo que evidencia el peso que posee este canal para sostener la estabilidad del suministro en la eurozona. Especialistas de la firma Bruegel apuntan que a lo largo del segundo trimestre el recurso ruso abarcó prácticamente el 13,5% de las compras exteriores totales de la Unión Europea, confirmando una subordinación notable hacia estos flujos. La práctica totalidad del GNL de procedencia rusa que viaja hacia las naciones de la Unión Europea se origina en el complejo industrial de Yamal, situado en la región ártica. Según detalla el medio de comunicación germano, a lo largo de la primera mitad del año 2026, las corporaciones europeas absorbieron un total de 136 transportes marítimos que sumaron casi 10 millones de toneladas, un registro que los analistas catalogan como un hito histórico. Semejante volumen operativo ratifica la existencia de un entramado logístico plenamente funcional y de una necesidad interna firme al margen de las disputas ideológicas vigentes. Por otra parte, la hoja de ruta de la Unión Europea, que aspira a suprimir definitivamente el gas natural licuado ruso de cara al año 2027, colisiona frontalmente con las dinámicas de la economía real. La rentabilidad financiera y la carencia de proveedores sustitutos empujan a los gobiernos comunitarios a manejarse con un estricto realismo práctico. De este modo, el escenario del sector gasístico encierra una profunda contradicción. La meta proclamada de alcanzar la soberanía energética convive de manera paralela con un incremento en la subordinación hacia los recursos de Moscú, en un contexto donde las crisis internacionales cortan los accesos tradicionales. Los países europeos se ven empujados a aferrarse a las opciones que permanecen operativas, una categoría en la que encaja plenamente el GNL de origen ruso en estos momentos. En este apartado es posible analizar el modo en que las directrices sancionadoras más recientes de la Unión Europea transformarán la operativa financiera y comercial, además de incidir en los baremos de precios dentro de la propia Federación de Rusia. Ahora, a continuación, les voy a presentar dos gráficos. El primero de ellos son las importaciones de GNL ruso en la Unión Europea durante el primer semestre del 2026. Y el segundo gráfico es un coste económico estimado
del GNL ruso por país, también del primer semestre del 2026. Ahora vamos a pasar al suministro estadounidense de GNL a la Unión Europea. Francia, los Países Bajos, España, Italia y Alemania lideran la compra de gas natural licuado de procedencia estadounidense dentro de la Unión Europea. Según los registros consolidados por el Consilium de la Unión Europea y firmas de análisis como el Periódico de la Energía, un grupo selecto de naciones concentra la infraestructura de regasificación y el volumen de compra. Francia y Países Bajos se posicionan consistentemente a la cabeza como los mayores compradores del bloque. Actúan además como nodos logísticos clave para la reexportación de gas hacia el interior del continente. España se mantiene firmemente en el podio de los principales importadores debido a que posee la mayor capacidad de almacenamiento y regasificación de la eurozona. Italia y Alemania completan el núcleo duro europeo. Estos 5 países concentran por sí solos el 75% del total de las importaciones de GNL americano que entran en la Unión Europea. Bélgica también destaca dentro del grupo con un flujo de recepción continuo en sus terminales portuarias. En el año 2026, la cuota de mercado y dominio de Estados Unidos es un hecho. Datos de firmas como IEEFA y SP Global confirman que Estados Unidos ha suministrado aproximadamente el 59 al 63% del GNL total importado por la Unión Europea durante la primera mitad del 2026. Este posicionamiento consolida la tendencia del cierre del 2025, año en el que Estados Unidos abarcó un récord histórico del 58% de la tarta de GNL comunitario, unos 146.000 millones de metros cúbicos. Con un destino concentrado, aunque la Unión Europea cuenta con 27 miembros, solo 13 países de la Unión Europea disponen de la infraestructura activa para importar directamente este combustible estadounidense. A continuación, vamos a presentar otras 2 gráficas. Una primera que recoge las importaciones de GNL estadounidense por la Unión Europea por país. Estamos hablando del 2026. Y una segunda gráfica que recoge el coste económico estimado de GNL estadounidense por país en millones de euros. Observen bien las gráficas anteriores del gas ruso y estas otras del gas estadounidense, del GNL. Rusia representa entre el 13 y el 17,3% del total de las importaciones de GNL de la Unión Europea, consolidándose firmemente como el segundo mayor proveedor del bloque, solo por detrás de Estados Unidos, pero entre ambos suministran del 72% al 80,3% de GNL a la Unión Europea. El hecho de que Estados Unidos y Rusia concentren conjuntamente ese 72% al 80,3% del suministro de GNL a la Unión Europea genera una situación de extrema vulnerabilidad geopolítica y distorsión económica. El bloque, en definitiva, ha sustituido su antigua dependencia del gas ruso por gasoducto por un estricto duopolio de gas licuado. La suma de las cuotas de mercado de ambos gigantes consolida un control casi absoluto sobre el suministro marítimo que entra a las terminales de regasificación de la eurozona. Los efectos geopolíticos y estratégicos no se han hecho esperar. Primero hay una vulnerabilidad ante las directrices de Washington. Al depender en más de un 60% de los barcos estadounidenses, la seguridad energética europea queda ligada a las decisiones regulatorias y electorales de Estados Unidos, como las cuotas de exportación o la aprobación de nuevas terminales de licuefacción. En segundo lugar, la paradoja de las sanciones. Europa financia indirectamente al Kremlin con 60 millones de euros diarios, según los datos. Esto debilita la postura diplomática de la Unión Europea, que busca asfixiar la economía rusa mientras sigue necesitando los barcos que zarpan de la planta ártica de Yamal para evitar apagones industriales. Y se ha producido una pérdida de diversificación. Los conflictos en el estrecho de Hormuz
demostraron que los proveedores de Oriente Medio, como Qatar, son vulnerables a bloqueos físicos, y esto obliga a la Unión Europea a sobreexponerse a este duopolio al carecer de alternativas de infraestructura rápidas. Por supuesto, tiene efectos económicos y de mercado. Hay una pérdida de poder de negociación, mercado de vendedores. Al estar el suministro concentrado en solo dos actores principales, las empresas energéticas europeas pierden capacidad para negociar precios a la baja en los contratos a largo plazo. Exposición al arbitraje internacional. El precio del GNL estadounidense está ligado a la demanda global. Si Asia, principalmente China o India, eleva sus ofertas, el gas de Estados Unidos se encarece automáticamente para Europa a través de la prima del índice TTF. Y el riesgo de choque de suministro para el 2027. La hoja de ruta de la Unión Europea exige la eliminación total del gas ruso en el 2027. Retirar de golpe ese 13-17,3% del suministro actual del mercado, sin contratos sustituidos firmados con Estados Unidos u otros proveedores, provocará un repunte inmediato de la inflación energética. Y ahora nos centramos en España. El recrudecimiento de la crisis energética global, provocado por el bloqueo en el estrecho de Hormuz y la inminente desconexión del GNL ruso, fijada en teoría para el 2027, ha obligado a España a reconstruir con urgencia sus puentes diplomáticos con Argel. Esta maniobra estratégica busca rebajar la dependencia de ese duopolio Rusia-Estados Unidos y lo que está sucediendo en Hormuz. Esta maniobra estratégica va a aprovechar la infraestructura física directa que conecta el norte de África con la península ibérica y por lo tanto con Europa. Ya saben ustedes, hubo un acuerdo estratégico en julio del 2026, paz energética podríamos titularla. Tras la severa ruptura de relaciones diplomáticas ocurrida en 2022 por el giro del gobierno español respecto al Sáhara Occidental, la geopolítica de la necesidad energética ha forzado un deshielo bilateral absoluto. En la reciente cumbre bilateral en Argel, el presidente del gobierno español y el mandatario argelino sellaron una alianza estratégica de cara al invierno del 2026. Las conversaciones bilaterales junto a firmas como Naturgy y la estatal argelina Sonatrach han encauzado una ampliación del 10% en el suministro de gas natural a través del gasoducto Medgaz. Adicionalmente, el acuerdo contempla que Argelia aumente hasta un 50% el envío de buques de gas natural licuado GNL hacia las plantas de regasificación españolas. A diferencia del centro de Europa, España posee una posición geográfica privilegiada gracias a sus conexiones directas por el mar Mediterráneo, aunque condicionada por la política del Magreb. Tenemos el gasoducto de Medgaz, operativo al máximo, conecta directamente Benissaf, Argelia, con Almería, España. Se está forzando su capacidad técnica para inyectar el máximo volumen posible directo a la red. El gasoducto Magreb-Europa está clausurado. El conducto Pedro Durán Farrell, que cruza Marruecos hasta Tarifa, permanece inactivo debido a las disputas geopolíticas entre Argelia y Rabat. España ha descartado su reapertura en las negociaciones del 2026, concentrando todo el esfuerzo logístico en el Medgaz y los barcos de GNL. De acuerdo con los balances oficiales consolidados por Enagas, el viraje hacia el sur ha reconfigurado el pastel de suministro del país, logrando cierta independencia frente al resto de socios de la Unión Europea que dependen críticamente de los cargamentos estadounidenses. Argelia, 34% del total, líder indiscutible. Solo en mayo, Argelia casi triplicó los volúmenes de entrega directa frente a los operadores de Estados Unidos. Rusia, GNL, se sitúa temporalmente como segundo actor en España debido al fenómeno del stock peeling o acopio acelerado que realizan las comercializadoras antes del veto definitivo de la Unión Europea para el 2027. Y en tercer lugar, Estados Unidos. Pasa a un tercer plano, en efecto, plano coyuntural dentro del mix español, redirigiendo gran parte de sus barcos metaneros hacia puertos de Francia y Alemania, que carecen de conexiones por tubo con África y pagan primas más elevadas, por tanto. De tal manera que la aproximación estratégica de España hacia Argelia
está siendo vista con recelo y preocupación por parte de Estados Unidos, motivada por intereses comerciales directos como por el complejo equilibrio geopolítico en el norte de África. La administración estadounidense observa este movimiento con cautela debido a tres factores fundamentales. El choque directo con los intereses comerciales de Estados Unidos. Esto implica una pérdida de cuota de mercado. A comienzos del 2026, el GNL de Estados Unidos había conseguido coronarse temporalmente como el principal proveedor de gas para España, abarcando hasta el 44% en enero. El giro diplomático de Madrid hacia Argel de julio del 2026 y el blindaje del gasoducto Medgaz han devuelto a Argelia el liderazgo, ese 34%, desplazando a Estados Unidos a un tercer plano en el mix nacional. La Casa Blanca reacciona. El drástico incremento del flujo argelino ha provocado que Washington eleve el tono frente a las decisiones comerciales españolas. Estados Unidos presiona para que las naciones de la Unión Europea mantengan contratos a largo plazo basados en sus terminales marítimas de licuefacción, viendo el retorno de los contratos por tubo norafricanos como una merma en su dominio del mercado energético europeo. En segundo lugar, el factor Marruecos y el eje geopolítico norteafricano. La alianza Washington-Rabat, evidentemente Estados Unidos mantiene un vínculo histórico, comercial y militar prioritario con Marruecos, a quien considera su socio de referencia en el Magreb. De hecho, en relación a las tensiones fronterizas, se vincula el viaje del presidente del Ejecutivo español a Argel con la posterior inacción de las autoridades de Marruecos en crisis migratorias, como ha pasado en Ceuta, como una prueba del sutil juego de equilibrios de poder en la zona. A Washington no le agrada que España otorgue oxígeno financiero y legitimidad política a Argelia, histórico aliado militar de Rusia en el Mediterráneo, en detrimento de la estabilidad del reino marroquí. Pero en tercer lugar se produce una paradoja de las empresas energéticas estadounidenses, porque mientras la Casa Blanca mira con malos ojos el acuerdo a nivel gubernamental de España, las multinacionales petroleras estadounidenses están jugando a dos bandas. Gigantes como ExxonMobil y Chevron han negociado acuerdos de gran envergadura para explotar de forma directa las reservas de gas natural en territorio argelino. Y esto genera una fuerte contradicción. Washington ve con recelo que el gobierno de España dependa políticamente de Argelia. Pero sus propias corporaciones energéticas buscan monetizar esa misma producción de gas africano. Y yo me pregunto aquí, llegados a este punto, ¿nos merece la pena formar parte de la Unión Europea? ¿Que la única respuesta ha sido la histérica respuesta italiana de cerrar el espacio Schengen con España? ¿Nos merece la pena formar parte de una OTAN que prioriza el flanco este al flanco sur y no protege ni nuestras plazas de soberanía españolas de Ceuta, Melilla? ¿Y hasta qué punto merece la pena ser aliado de Estados Unidos cuando una iniciativa que es fundamental para nuestra nación, como es el acercamiento a Argelia, automáticamente el peón de Estados Unidos en el Magreb, es decir, Marruecos, se lanza a abrir y cerrar el grifo de la migración, de los movimientos migratorios para tensionar el área? Realmente estamos en un momento histórico, por supuesto. Vemos cómo ese mundo unipolar, donde ese Estados Unidos, única potencia hegemónica global, tiene serios problemas para mantenerse, para entendernos todos, como el amo de la montaña. Pero a su vez, también nosotros estamos viviendo un momento histórico y es momento de tomar decisiones estratégicas que beneficien a nuestra nación. Y eso sí, podría perfectamente ser España el país intermediario de ese gas argelino hacia Europa occidental. Pero, damas y caballeros, estamos solos. Ni los europeos continentales ni Estados Unidos están dispuestos. Y esa es la realidad. Si la Unión Europea, con este conflicto en Ucrania, ha perdido su soberanía estratégica y su soberanía energética, bien, mal. Un problema que tienen de Pirineos arriba. Nosotros podemos resolverlo simplemente si tuviésemos las personas adecuadas dirigiendo a la nación. Y esta nación está siendo desde hace décadas dirigida por auténticos individuos que están sometidos a intereses personales y bastardos.